Bueno, pues recordamos a los asistentes que tras la finalización de la ponencia de Andrés, tienen la oportunidad de realizar las preguntas a través del chat y bueno, yo se la trasladaré a Andrés o directamente podéis, en el icono de levantar la mano, podéis accionarlo y os abriré el micrófono para que podáis realizar la pregunta por micrófono. Así que Andrés, te escuchamos perfectamente, vemos tu pantalla, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todos los asistentes y nada, bienvenidos a este webinar relativo a las capacidades más significativas de Business Intelligence en las plataformas Microsoft, SharePoint 2013 y Excel 2013, donde un poco enseñaremos de forma muy práctica las funcionalidades relativas a explotación de información desde las herramientas que he comentado previamente. Antes de entrar más en materia, ya me ha presentado mi compañero, me gustaría presentarme un poco más. Soy Andrés Mota, trabajo en la compañía X3 como consultor senior en tecnologías Microsoft y además soy MCP en Dynamics AX y en SharePoint. Llevo trabajando con la plataforma de SharePoint desde el año 2003, principalmente en integraciones con el ERP Dynamics AX. En la parte inferior derecha tenéis bastante más información acerca de mí, el correo electrónico y la cuenta de Twitter por si tenéis cualquier tipo de cuestión. En fin, voy a intentar acercar de la forma más amena y práctica posible las posibilidades de BI, como os he comentado, de SharePoint y de Excel en sus nuevas versiones. Por supuesto, quiero que sea una sesión interactiva y dinámica en la que, si es posible, todos podamos participar y si el tiempo nos lo permite. De todas maneras, nuestra empresa está a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, sugerencia, etc. Pues sin más, comenzamos. Dado que tenemos poco tiempo y como os he comentado, queremos que la sesión sea bastante práctica, nos vamos a saltar en principio conceptos tales como Business Intelligence, SharePoint, Office, porque creo que todos los que estamos aquí los conocemos de sobra y podemos ir más al lío y a ejemplos prácticos, que es lo que interesa. Vamos a centrarnos en la explotación de información, primero desde un punto de vista personal, con BI personal en la que los propios usuarios son los que gestionan la extracción de los datos, su tratamiento y la propia presentación final. En este caso veremos el uso de la herramienta Power Pivot aplicada al cliente de Excel. Más allá de la explotación personal y como extensión de esta, existe el concepto de BI colaborativo, en el que es posible generar y compartir información dentro de un entorno web colaborativo como es SharePoint. En este caso veremos la aplicación de las hojas Power Pivot en SharePoint, cómo subirlas, qué ventajas nos puede aportar tenerlas, etc. Así como la generación de informes a través de las nuevas herramientas Power View, también integradas dentro de SharePoint, y el propio Report Builder como herramienta anexa de SQL Server 2012. Al final, como un poco anexo al tema de Business Intelligence, aunque tiene poco que ver con SharePoint, tenemos el SQL Server Integration Services y lo veremos al final en un ejemplo práctico con la que podemos realizar explotación de información desde cualquier origen de datos, un poco de forma más avanzada. Perfecto, entonces vamos a pasar si os parece, directamente a la parte de BI personal, en la que os voy a contar un poco de qué trata Power Pivot. Power Pivot es un add-in completamente free de Excel que permite, por un lado, la conexión a cualquier tipo de origen de datos, ya sea un fichero, una base de datos, un data feed, etc. Y por otro lado, el guardado de la información dentro del propio fichero Excel, con un nivel de compresión excelente para niveles de datos de incluso millones de registros. La información obtenida de ese origen de datos podemos organizarla dentro de tablas de Power Pivot que pueden establecer relaciones entre sí mediante un diseñador propio que trae el producto, que veremos en los siguientes ejemplos. Por otro lado, Power Pivot permite el uso de un nuevo, entre comillas, lenguaje. No me gusta llamarlo de programación porque es muy parecido al uso de fórmulas que estamos acostumbrados a utilizar en Excel. El lenguaje se llama DAX y son las siglas de Data Analysis Expressions.
Permite a los usuarios, por ejemplo, definir cálculos personalizados y realizar medidas igual que si estuviéramos trabajando en un cubo. Incluye muchas de las fórmulas utilizadas en Excel, como os he comentado, y además de funciones añadidas que están sobre todo diseñadas para trabajar con datos relacionales y para realizar agregaciones dinámicas de datos. Más adelante veremos algunas de estas posibilidades con una demo interactiva, como os estoy comentando. Este add-in surgió primero en la versión de Office 2010, así que si estáis utilizando la versión de Excel 2010, también es usable. Lo único que no viene incluido con el producto directo, como es en el caso de Office 2013, tendréis que descargarla de la web. Con una simple búsqueda en Google On Bit podéis encontrarlo fácilmente. Como os he comentado, el propio add-in viene incluido en la versión 2012 de Excel, y para activarlo muchas veces no lo vemos directamente, nos vamos al gestor de complementos y lo podemos activar. Vale, ahí os pongo un pantallazo para poder acceder para poder configurarlo y poder acceder a la funcionalidad. Vale. Ahora ya me gustaría hacer una demo del principio de generación de una simple hoja Power Pivot tirando de un origen de datos definido. Comentaros que abajo he puesto todos los enlaces donde se puede descargar samples de Power Pivot y recursos para realizar testing, así como el típico Hello World de utilización del producto. Un tutorial y una serie de datos de hojas ya creadas, orígenes de datos de prueba de los que tirar para mostrarlas, etcétera. Vale, voy a ir preparando el entorno. Si tenéis algún problema durante la visualización, por favor, hacedmelo saber. Ok. Tenemos un entorno montado en Windows 2012 en el que tenemos un Office instalado y un Excel. Entonces, vamos a realizar la creación de una hoja Power Pivot desde cero. Creamos un fichero nuevo. Ponemos un nombre de prueba. Vale, abrimos el fichero Excel y vemos que en el ribbon de arriba tenemos una nueva funcionalidad Power Pivot. Si pinchamos en administrar, ya vamos a poder entrar en el panel de administración de Power Pivot del producto. Cuando abrimos esta funcionalidad vemos que tenemos realmente el Excel dividido en dos ventanas. Es importante recordar que estamos trabajando sobre el propio fichero y toda la información que introduzcamos aquí va a hacer crecer el fichero a nivel de datos. Vamos a realizar una carga de base de datos. Antes también comentar que he cargado en el SQL, vamos a seleccionar las tablas directamente. En este caso vamos a probar a hacer un estudio de las ventas que se hacen por internet en esta empresa demo y con la segmentación por productos y por clientes. Entonces vamos a seleccionar las tablas de ventas por internet, una tabla transaccional y dos tablas maestras como son los datos de productos y los datos de clientes. Finalizamos y el sistema ya está realizando la importación dentro del propio Power Pivot. Cerramos y vamos a ver cómo ya no dentro de Excel, sino dentro de una hoja Power Pivot tenemos nuestras tres tablas importadas. Tenemos una vista que es una vista relacional, en la que, como os he comentado previamente, podemos establecer relaciones entre las tablas. Como estamos importando la información desde una base de datos relacional en la que ya existen relaciones, tenemos las relaciones directamente creadas entre las ventas por internet, el producto y los clientes. Para ver las posibilidades de agregación y de funciones que comentaba previamente, vamos a agregar una nueva columna. Aquí antes decir que tenemos una columna con el importe total y una columna con el importe de impuestos total. Vamos a realizar la creación de una nueva columna en la que vamos a incluir el sencillo cálculo a la manera Excel de sumar el importe de ventas más el importe de impuestos.
cambiamos el nombre de la columna, por ejemplo, total amount, y ya tenemos realizado un simple cálculo con dos columnas a la manera que lo hacíamos en Excel. Algo un poco más avanzado que nos permita cálculos más complejos y que luego nos dé la posibilidad de realizar contrastes entre la información. Vamos a incluir una medida a la manera que lo haríamos en un cubo con el importe total de las ventas. Para ello tenemos este panel inferior dentro de Power Pivot en el que podemos incluir una fórmula de suma de un campo dentro de una tabla Power Pivot. Vamos a sumar el nuevo campo que hemos creado. Y por defecto nos muestra la suma del importe total de las ventas, como una medida dentro de nuestra hoja Power Pivot. Vamos a cambiarle el nombre y ponerle algo más descriptivo. Este es el que os comentaba antes, el lenguaje DAX. Aunque estamos utilizando ejemplos muy sencillos y el lenguaje puede dar bastante más de sí, no llegando a un nivel de MDX, pero sí que puede dar bastante funcionalidad a usuarios, digamos, avanzados. Una vez realizados estos dos cálculos, vamos a ver cómo explotamos la información, guardamos la hoja Power Pivot y vamos a ver cómo explotamos la información desde Excel. Directamente tenemos un botón de crear tabla dinámica. En este caso vamos a crear, por ejemplo, un gráfico dinámico que nos muestre un total de ventas por línea de producto. Ya que he metido la tabla de productos, podemos hacer una segmentación por línea de productos, que es una propiedad de la tabla de productos. Vamos a añadir un nuevo gráfico dinámico. Lo añadimos dentro de nuestra hoja de Excel existente. Vamos a buscar dentro de la tabla. Como veis, nos salen directamente los valores de nuestra hoja Power Pivot, como si estuviéramos tirando de un origen de datos externo, pero realmente estamos haciendo referencia al propio Excel. Vamos a buscar la nueva medida que hemos creado y, como veis, nos sale directamente aquí, la arrastramos hacia valores. Así sería un ejemplo muy sencillo, pero vamos a darle un poco más de funcionalidad y vamos a añadir una segmentación, como os he comentado, en formato barras por línea de producto. Para ello me tengo que ir a la tabla de productos y ya tenemos una segmentación por línea de producto del total de las ventas. Podemos darle un poco más de maquillaje. Aquí le damos un formato al eje para que lo incluya en moneda, en euros. Vamos a la propiedad número y dentro de la categoría especificamos el tipo moneda, por ejemplo. Vale. Aparte de esto, voy a añadir una segmentación de datos que ya no es una funcionalidad, digamos, de Power Pivot, más bien de Excel. Y vamos a incluir también la línea de producto para que veamos cómo se actualiza. Guardamos la hoja. Y como veis, este es un ejemplo muy sencillo de extracción de información ordenada dentro de nuestra propia hoja Excel. Os voy a enseñar uno de los ejemplos que se crean mediante el tutorial para que veáis un uso un poco más avanzado de más funcionalidades, para no estar, porque hay varios ejemplos, otro de Power Pivot, de Power View, de Report Builder, y no podemos estar mucho tiempo haciendo un ejemplo avanzado. Guardamos nuestra hoja Power Pivot. Y dentro de esta misma carpeta tenemos una creada desde el tutorial en el que, si abrimos nuestra funcionalidad Power Pivot que está detrás, veremos
algo bastante más avanzado. En este caso, el ejemplo no solo se ha basado en orígenes de datos como SQL, se ha basado en orígenes de datos como un fichero Access con su base de datos propia. También se ha traído información a través de una query en SQL directamente, de una base de datos. También es posible crear una tabla de Power Pivot copiando y pegando desde cualquier otro origen de datos. Se pueden utilizar tablas dinámicas tablas de Excel como origen de datos. Luego también comentaros la funcionalidad. Lo único que en ese caso de traerlos de origen de datos diferentes, las relaciones entre tablas normalmente hay que crearlas a mano. Luego tenemos una serie de funcionalidades como por ejemplo las jerarquías, en las que puedo olvidarme de muchos campos que están a nivel de categoría que no nos interesan, como campos clave internos, y mostrar directamente, como en este caso, dentro de las ventas, dentro de los productos, que está mostrando una categoría que es una relación de entidad con otra tabla. Luego tenemos también la funcionalidad, como estas medidas que veis aquí, de crear KPIs, y es tan sencillo como pinchar en una de las medidas y crear un KPI, lo que luego nos va a permitir desde el propio Excel mostrar indicadores como verde, azul, rojo, según los diferentes valores. Luego tenemos también la funcionalidad dentro de la propia visualización de Power Pivot para crear perspectivas. Si queremos segmentar la información y olvidarnos de todos los campos, mostrar solo los campos que nos interesan para distribuir una serie de hojas de Power Pivot a los usuarios y no mostrar toda la información que no les interesa, directamente podemos crear una perspectiva y crear varias hojas Power Pivot duplicadas con la información estructurada. En este caso tenemos menos tablas solo con los campos que nos interesan dentro de una propia perspectiva. Vale, una vez creada una hoja Power Pivot de este tipo, voy a volver a la presentación. Nos puede pasar lo siguiente: tenemos creadas bastantes hojas Excel con su sistema Power Pivot detrás, las estoy distribuyendo con los usuarios, las estoy dejando en un repositorio de red, mandándolas por email. Y realmente me gustaría disponer de una plataforma donde poder colgar esta información y que esté todo centralizado bien, se pueda establecer seguridad, sea un entorno colaborativo. En este punto es donde SharePoint realmente se hace fuerte, ya que podemos crear un sitio de tipo Power Pivot y podremos colgar esos ficheros, e incluso podemos hacer que ese sitio sea consultable desde el exterior para clientes, proveedores, con hojas Power Pivot creadas para ellos. Como he comentado, aquí es donde SharePoint se hace bastante fuerte. Tener en cuenta que para dar uso de esta funcionalidad no es suficiente con la Foundation. Hay que tener una versión Enterprise para disponer de toda esta funcionalidad. Los ficheros Excel pueden subirse directamente al sitio, como os he dicho, e incluso pueden subirse desde el propio cliente de Excel, siempre y cuando se nos permita por seguridad. Estos ficheros son renderizados directamente en el navegador mediante el Excel Services, tal vez como os enseñaré en la siguiente demo. Mostraremos también dentro de SharePoint la posibilidad de generar informes mediante Power View y Report Builder. Vale, entonces volvemos a nuestro entorno. Voy a cerrar la hoja Excel que teníamos creado antes. Vamos a partir de la base de nuestra hoja Excel Power Pivot con el ejemplo sencillito que hemos creado de ventas por línea de producto. Y este es el sitio de Power Pivot que se ha creado dentro del SharePoint 2013 Enterprise. Tenemos una galería de Power Pivot en el que, si nos vamos a la parte del ribbon de los archivos, podemos cargar un documento, examinamos, buscamos nuestro documento de Excel, la primera carga vemos cómo sale un previo de la información.
tenemos que esperar unos segundos a que el sistema sea capaz de renderizar la hoja y capturar los snapshots y poder mostrarlo directamente. Como veis, ha pasado a un segundo estado, se están capturando las instantáneas. Perfecto, ya tengo la hoja Excel creada. Si pinchamos en ella, no estamos abriendo la hoja Power Pivot desde el propio Excel, la estamos abriendo dentro de SharePoint, por lo cual no tengo acceso a la funcionalidad de Power Pivot que está detrás. La funcionalidad es la misma que tendríamos desde un Excel. Esto es perfecto para colgar directamente a usuarios que simplemente consultan. Si queremos volver a consultar el Excel, abrirlo y modificarlo, no nos queda otra que utilizar esta funcionalidad y abrirlo en el cliente pesado de Excel. Recordaros que no es cuando se realiza una modificación sobre este fichero de Excel, ya no lo están modificando sobre el fichero origen que teníamos en nuestra carpeta del escritorio, sino estamos modificando el fichero dentro de SharePoint. Entonces, esto mezclado con securización de datos y de información nos da la ventaja de que no podemos modificar por ejemplo, no podemos modificar un fichero hasta que llegue un aprobador y diga, ok, este fichero ya está bien, ya lo publico hasta el final, para que lo vean todos. Realmente esto voy a enseñaros lo que tiene el colgado de una hoja dentro de SharePoint a nivel de base de datos. La instalación del sitio de Power Pivot requiere una instancia de Analysis Services con SQL Server 2012. Como veis, ha creado una instancia dentro de este servidor con nombre llamada Power Pivot, en el que si refrescamos vamos a ver una pequeña base de datos analítica, por eso muchas veces hago referencia a información de tipo cubo, en la que vamos a ver las 3 tablas que teníamos. Cuando realizamos consultas sobre la información de este fichero, ya no conecta con el que está físicamente en el disco, sino con esta pequeña base de datos analítica en la que tenemos un origen de conexión, nuestras 3 tablas e incluso podemos establecer roles. Muy bien. Dentro de cada hoja Excel puede pasar que el origen, la información de origen haya cambiado y nuestra información que se muestre dentro de la hoja en SharePoint esté obsoleta. Dentro del SharePoint tenemos una opción para recalcular la información en base a los cambios que pueda haber habido en el origen de datos. Pero podemos aventajarnos de una funcionalidad muy interesante que trae, que es una actualización de datos periódica. Está colocada aquí en cada hoja Power Pivot subida a SharePoint, en la que podemos administrar la actualización de datos. ¿Qué podemos realizar? Pues una actualización según mejor nos convenga, una diaria, una semanal, mensual. Cada hoja subida puede tener necesidad de actualizarse cada mes, u otras pueden tener necesidad de actualizarse cada día o cada mediodía, digamos. Podemos establecer las cuentas con las que nos conectamos, etc. El origen de datos, como veis, está también especificado aquí. Simplemente comentarlo. Otra funcionalidad que tenemos dentro de esos 3 botones que habéis visto es crear una hoja Excel en base a este Power Pivot. Es decir, crear una hoja Excel nueva que utilice como origen de datos la hoja colgada. Ahora se ve claramente en cuanto lo abra. Como veis aquí, el origen de datos no es la base de datos Advert2Works, sino la hoja Power Pivot colocada. Si nos vamos a las propiedades de conexión de esta hoja Excel, en la parte de definición vemos que el origen de datos, el data source, está haciendo referencia exactamente a la web donde está colgada la hoja Power Pivot que hemos subido previamente. Voy a copiarla entera porque lo voy a necesitar para un ejemplo posterior. Vale. Vale, voy a volver a la diapositiva porque ahora es el momento de entrar en otra de las funcionalidades, que es Power View. Bueno, ahora comentaros que la
Yo me voy a centrar en la herramienta Power View dentro de SharePoint, pero ahora también en la versión 2013 de Excel está incluida como un propio add-in del cliente. No es necesario tener un SharePoint para utilizar esta funcionalidad, que como veréis es más que interesante. Más abajo tenéis ahí una serie de ejemplillos y un tutorial de Hello World típico para crear vuestro primer informe de Power View y hacer algo un poco más decente. Voy a hacer un ejemplillo, una demo de generación de un informe Power View en base a una hoja Power Pivot. Para ello volvemos al entorno y entre los otros dos botones que hemos visto tenemos un botón crear informe Power View, en el que vais a ver de la forma tan sencilla en la que podemos crear un informe. Vamos a hacer un informe, por ejemplo, con los datos que tenemos de ventas, por ejemplo, por fecha y por línea de producto. Antes hemos hecho una extracción de información desde Excel de ventas por línea de producto. Vamos a añadirle el concepto fecha para mostrarlo en formato línea. Para ello, como primer paso, vamos a buscar el valor ventas. Insisto, el origen de datos es la hoja Power Pivot. Lo mandamos directamente a la parte de la izquierda. Ya si agrandamos, vemos que tenemos el total de las ventas. El total de las ventas. Y vamos a cambiarle el formato y vamos a ponerlo en un formato línea. Vale, ahora nos sale un puntito aquí con el total. Vamos a añadirle una serie de variables para darle un formato más vistoso. Como os he comentado, por ejemplo, añadimos dentro del eje la fecha del pedido. Vale, entonces tenemos en esta parte los importes y en la parte del eje tenemos la fecha. Y dentro de leyenda, para diferenciar por color y por segmentación visual, vamos a meterle la línea de producto, el campo Product Line. Vale, como veis creo que he hecho 4 clics. Mira qué informe generado con 4 clics. Lo voy a guardar. Bueno, antes, espera, voy a darle un titulillo. Ventas por fecha y línea de producto. Lo guardamos y ahora, igual que el Power Pivot que hemos generado antes, lo estamos guardando dentro del propio SharePoint. Entonces vamos a ponerle Salesper Date Align Product. Guardamos. Y ahora vamos a ver dentro de nuestro propio panel, como tenemos un informe en el que pinchamos y está ejecutando lo que hemos configurado previamente. ¿Qué tiene de gracioso esta generación de informes? Y es que es completamente dinámico. Mirad qué pasa si pincho en uno de los campos segmentados. El informe va cambiando según se va pinchando. Este mensaje de muestra representativa sale porque no tiene una precisión centesimal. Vale. Como veis, también tengo una forma de editar un informe ya creado, siempre si tengo permisos dentro del sitio de SharePoint, en el que he colgado la hoja Power View. Y luego tengo un modo que recuerda bastante a PowerPoint, un modo de pantalla completa, en el que vemos el informe como si estuviéramos en una presentación. Esto tiene una funcionalidad también desde el propio editor, podemos sacar esta hoja directamente a un PowerPoint y meterla dentro de una presentación nuestra. ¿Vale? Tengo colgado también dentro del sitio un informe realizado con el tutorial, un poquito más avanzado también para que veáis la funcionalidad hasta dónde puede llegar.
aquí en el código. Esto se hace todo arrastrando y configurando. No tenemos nada para generar informes. De hecho, este tutorial es uno de los que están especificados en las URLs que he puesto antes. Y yo creo que el tiempo de generación más o menos para el primero puede ser de como mucho 2 horas. Y fijaros el tipo de informe que es para el primero. Entonces vemos que según voy seleccionando, aquí está tratando una serie de artículos de picnic entre comillas y está mirando un poco las cantidades servidas de producto por mes y por cantidad por mes. Entonces voy seleccionándolos. Primero tengo seleccionado una categoría y voy seleccionando los diferentes artículos y voy viendo, digamos, la información transaccional de cada artículo. Y como veis me está cambiando a medida que voy pinchando en la parte de la izquierda. Sin más, voy a pasar a otra funcionalidad porque la verdad que vamos un poquito mal